tardes, soy el pastor Félix González. Quiero extender un saludo a los hermanos de la congregación del Vigía, la congregación que pastoreo por la gracia de Dios, y saludar a todos los amigos y hermanos que me puedan estar escuchando en estos momentos a través de este canal, estos medios. En esta tarde quisiera compartir otro tema de las Escrituras que para mí tiene gran significado. El tema se llama el camino. Las Escrituras dicen que es enseñada con palabras que el mismo Espíritu escoge para revelarnos la redención, para revelarnos el carácter de Dios, para revelarnos la obra que Dios ha hecho, que está impresa en las Escrituras, que a través de los profetas y de los escritores de la palabra de Dios, ellos usaron esos vocablos tan importantes que Dios, o a través de los cuales el Señor reveló sus intenciones para con la humanidad. Y quisiera en esta tarde tomar un pasaje de las Escrituras, el cual se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 12, 13 y 14. Así que si tienes una Biblia, puedes ubicar esos pasajes para darle lectura. Dice así la palabra del Señor: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a las palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Anteriormente habíamos mencionado algunas de estas palabras o vocablos que son escogidas por Dios para revelar su identidad, su personalidad y su plan de redención. Podemos mencionar en estas palabras algunas como redención, santificación, justificación, propiciación. Podemos mencionar la palabra puerta, podemos mencionar la palabra agua, la palabra pan. Todas estas palabras tienen un significado profundo en las Escrituras, pero esta lista de palabras no agota todas las que existen en la Escritura. En esta tarde yo quisiera hablarles de la palabra el camino, el vocablo el camino. Y es interesante porque tendríamos que comenzar por el mismo primer libro de las Escrituras, Génesis, donde encontramos por primera vez mencionada la palabra el camino. Exactamente en el libro de Génesis, capítulo 3, el verso 23 al 24. Dice así en el nombre del Señor: y Yahweh Elohim lo expulsó del huerto del Edén para que trabajara la tierra de donde había sido tomado. Así pues, expulsó al hombre y situó querubines al oriente del huerto del Edén, con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Es importante ver que este camino que fue guardado por este querubín tenía que ser un camino muy importante, y que el Señor no quería que el hombre pudiese usarlo para llegar al árbol de la vida y tomar del fruto del árbol de la vida. Y sabemos que era importante porque Él señala a un ángel de alto rango o ángeles de alto rango para que guarden este camino, y las Escrituras nos hablan de que este ángel manejaba en su mano una espada encendida que se revolvía.
Sabemos que en Génesis, en Génesis, primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, encontramos el primer templo del Señor, donde el Señor se paseaba y tenía comunión con el hombre. Era un santuario, y al caer el hombre, cayó en una situación donde ya no podía comer del árbol de la vida. Por tanto, el camino que menciona Génesis capítulo 3, el verso 24, es el camino que conduce al árbol de la vida, y él no podía hacer uso de ese camino. Estuvo cerrado. Podemos entender a través de las Escrituras que este camino se cerró por un largo tiempo hasta que el mismo Dios decide abrirlo nuevamente. Es una nueva etapa en el proceso de revelación del Señor para alcanzar al hombre que se había ido de su presencia. Y yo quisiera mencionar la segunda incidencia que tengo, donde aparece la palabra camino, o por lo menos da a entender que se hizo un camino. Tal escritura la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 25, y en el verso 8. Y leemos esta escritura, dice: y harán un santuario para mí. Harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios quería hacer un santuario. Se había perdido un santuario en el huerto, pero ahora Dios está retomando su propósito y su plan de reabrir otro santuario donde Él iba a habitar. Esto implica la apertura de un camino para llegar a la presencia de Dios. Aunque la palabra camino no aparece técnicamente en este capítulo ni en los capítulos subsiguientes del tabernáculo, sí tenemos que entender que en la estructura del tabernáculo encontramos en la puerta que está iniciada en el velo del atrio. Esa puerta o esa entrada se llama la puerta. El Señor Jesús dijo: yo soy la puerta. Y cuando hablamos de camino, tenemos que discernir que el camino al árbol de la vida se refiere a Jesús. Él es el camino. Y esto lo vamos a ver más adelante. La segunda entrada, la segunda cortina de entrada al lugar santo era la verdad, o se llamaba la verdad. Así que tenemos la primera entrada al santuario en el atrio, es la puerta. La segunda es la verdad. Y la tercera, que conducía al lugar santísimo, esa cortina, esa entrada se llamaba la vida. Eso tipifica y proféticamente revela al Señor Jesucristo, que Él dice: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que tenemos en Éxodo 25, el verso 8, donde el Señor inicia la realización de un santuario y abre un camino para que los israelitas, el hombre, pudiera regresar a la presencia misma de Dios, que estaba en el lugar santísimo. Hay referencias en las Escrituras sobre este camino muy interesantes. Por ejemplo, si vamos al libro de Jeremías, capítulo 6, Jeremías capítulo 6, el verso 16, está mencionado el camino. Y es un consejo que el Señor le está dando a su pueblo, y este consejo nos lo da a nosotros también. El Señor dice en Jeremías capítulo 6, verso 16, así dice Yahweh: deteneos en medio de los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos. Dos verbos: mirar y preguntar. Y Él dice: deteneos en los caminos. Y la palabra camino aquí aparece en plural, refiriéndose a nuestros caminos, a los caminos que nosotros andamos todos los días en la vida, ya sean de cualquier índole, económicos o sociales, de trabajos, de actitudes, de cultura, financieros, lo que sea.
Está hablando de nuestros caminos. Y Él dice, deténganse en esos caminos. Miren y pregunten por los senderos antiguos. Nos refiere a los senderos antiguos. ¿Cuáles son esos senderos antiguos? La revelación que el Padre trae en Génesis. En Génesis capítulo 3, verso 24, encontramos que el camino fue cerrado. Al árbol de la vida fue cerrado ese camino y fue puesto querubines con espadas encendidas. Luego encontramos en Éxodo capítulo 25, verso 8, que el Señor, en su amor y en su anhelo por tener comunión con su pueblo, comienza a abrir un nuevo camino. Y aquí el Señor dice a través del profeta Isaías que nos detengamos en medio de los caminos, en medio de nuestros caminos, y miremos y preguntemos por los senderos antiguos. Dice que preguntemos dónde está el camino bueno. ¿Dónde está el camino bueno? Y andemos por él. Él nos está diciendo, pregunten por el buen camino y anden por él, que lo usemos. Y luego añade una expresión de ternura que realmente necesitamos. Él dice, y hallarán descanso para vuestras almas. Cuando encontramos este camino, hallamos descanso para nuestras almas. La pesadez, la tristeza, la desesperanza, todo eso desaparece cuando hallamos el camino y andamos por él. Vamos a ver qué dice la Escritura en Mateo capítulo 11, el verso 28. Dice el Señor Jesucristo hablando, venid a mí todos los que están trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesús está conectando su persona y diciendo, sin mencionar el camino, Él está diciendo, yo soy el camino. Y los resultados de andar por ese camino es descanso para vuestras almas. El Señor está haciendo una alusión al capítulo 6, verso 16 de Jeremías, donde Jeremías también dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que tenemos al mismo Señor hablando de este camino y luego culmina esta expresión diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, el apóstol Juan, escribiendo, él está relatando o registrando los discursos del Señor Jesús poco antes de la crucifixión. Y en el verso 4, 5 y 6 del capítulo 14 de Juan, Juan escribe que Jesús dijo, a donde yo voy, ustedes saben el camino. Estamos viendo cómo desde Génesis, por los profetas, por la Torá, los profetas y los evangelios, la palabra camino sigue una secuencia exacta, perfecta, en una dirección divina de revelación de cuál es la manera que debemos andar y quién es ese camino, a quién esa expresión camino se está refiriendo. Aquí el Señor dice, y sabéis a dónde voy y ustedes saben el camino. Dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es interesante porque ahorita les mencioné que la entrada al tabernáculo comenzaba en la puerta que está ubicada en el atrio. Es la primera puerta que está en el atrio, que da acceso al tabernáculo. Y esa puerta se llama la puerta. Esa entrada se llama la puerta. Y la segunda entrada, la segunda puerta,
se llama la verdad. Y la tercera puerta, que da acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, se llama la vida. Fíjense cómo está en un tenor ascendente de revelación. Puerta, verdad y vida. Quiere decir que aún desde Génesis, el concepto de camino incluye las tres cosas, para un final donde la misma vida está manifestada, y ese es el propósito del camino. El propósito del camino es llegar a la vida, y para llegar a la vida necesitamos la puerta para entrar, y necesitamos la verdad para vivir, para que la vida sea manifestada de una manera real. Así que este pasaje de Juan capítulo 14 es tremendo. El Señor está revelándose como el camino, la puerta, la verdad y la vida. Y Él dice, si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre van a conocer. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y esto contradice las enseñanzas de que hay muchos caminos a Dios. Hay un solo camino al Señor. Y el mismo camino, que es una persona, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, yo quiero que vayamos a otra escritura que es muy profunda y que está íntimamente relacionada y ligada a esta revelación que viene desde Génesis, el camino. Y la encontramos en el libro de la carta a los Hebreos, el capítulo 10, del verso 19 en adelante. Yo quiero leerles esta cita tan importante. Dice así: así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por la sangre de Yeshua, por la sangre del Cordero de Dios, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo. Esa sangre nos abrió un camino nuevo y vivo. Está hablando de confianza. Dice que tenemos una confianza para entrar. Es un privilegio que hombres finitos y mortales puedan ser invitados y el Dios eterno e infinito haya abierto una puerta, haya labrado un camino y haya permitido una entrada para participar de un camino nuevo y vivo por la sangre del Mesías. Dice el verso 20, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo. En el templo, en el santuario en Jerusalén, había un grueso velo que escondía la presencia de Dios de los ojos de los hombres. Jesús, a través de su cuerpo, que es el velo, que fue partido por nosotros, abre la puerta y da acceso al camino que lleva a la vida, a la misma presencia del Padre. Así que lo que está diciendo el escritor ahí es que Él nos abrió un camino nuevo y vivo, no un camino de duda, de incredulidad, de incertidumbre, que tiene un costo que no podemos pagar, sino que está accesible. Es un don gratuito, es un regalo del Padre, es un regalo de Dios mismo para nosotros. Dice el verso 21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que es Yeshua, que es Jesús. El verso 22 dice, por tanto acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Si hay algo bien pesado para vivir, es un corazón que no está libre y que está lleno de mala conciencia. Cuando las escrituras hablan del corazón, hablan de la mente, del consciente, del alma.
Y dice que este camino que entró a través del velo de Jesús, que es su cuerpo, que nos lleva a la misma presencia del Padre, a través de su sangre hemos sido rociados y los corazones han sido hechos libres y purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Dice, mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es increíble cómo estas escrituras, usando las palabras del Espíritu, palabras escogidas del Espíritu, la porción que leímos en el capítulo 2 de Primera de Corintios, el verso 11, 12 y 13, nos están hablando de que son palabras escogidas por Dios mismo. El Espíritu de Dios, que sabe lo que hay dentro de Dios, toma esa realidad, ese propósito, ese diseño y lo transfiere en palabras que para nosotros son fáciles de entender y de conocer. Y yo me maravillo porque no son palabras de filosóficas o de filosofía o de psicología o palabras científicas que apenas las podemos ni pronunciar ni recordar. Son palabras sencillas que Dios está usando para revelar su verdad, su corazón hacia nosotros. Son palabras como puerta, las ovejas, el agua, el pan, la roca, la fortaleza, castillo, redención, sombra, pueblo, camino. Todo lo podemos relacionar. La palabra pastor, ¿quién no sabe lo que es un pastor? Así que la Escritura está poniendo en un idioma accesible que hasta los niños lo pueden entender. Hay un pasaje en las Escrituras del profeta Isaías que dice, y será llamado camino de santidad. Este camino será llamado camino de santidad. Y el que caminare por él, por torpe que fuere, no se extraviará. Así que solamente mencionarle unos pasajes, unas citas bíblicas que se encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que todas hablan del camino. Hay muchos vocablos en todas las demás cartas que mencionan el camino. La primera cita que tengo se encuentra en Hechos capítulo 9, verso 2. La próxima cita se encuentra en Hechos 18, capítulo 18, verso 26. La tercera cita se encuentra en el capítulo 19, verso 9. Capítulo 19, verso 23, hay otra cita. Capítulo 22, verso 4, otra cita. Y dos citas más. Capítulo 24, verso 14 y capítulo 24, verso 22. Es impresionante y es de alegría ver que una de las primeras maneras en que los discípulos del Señor fueron llamados, la manera de caminar, la manera de vivir en ese tiempo en que Yeshua resucitó y ascendió, fue llamado ese estilo de vida, fue llamado el camino, el camino. Y el apóstol Pablo menciona el camino, él dice que él perseguía el camino. Y en nuestras versiones la expresión el camino aparece con letra mayúscula. Así que está hablando de un nombre propio, de algo importante. Así que tenemos el Señor revelándose de una manera tan sencilla, tan accesible a todos nosotros, a todas las mentes, a todas las capacidades. Y yo te sugiero, que me están escuchando, que vayas a las Escrituras, que consideres la palabra de Dios. No es como muchos dicen que no es posible entenderla. Sí es posible entenderla, porque el mismo Espíritu Santo y el mismo Dios que la inspiró, la revela. Yo quisiera hacer una oración antes de clausurar en el nombre del Señor. Padre, gracias te damos. Dios del cielo y de la tierra, tú eres toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo el conocimiento está en ti. Todos los secretos, lo que está en tinieblas, la noche brilla como si fuera el mediodía ante tus ojos. Todo está manifestado
Y tú conoces los corazones, la profundidad de los corazones, la necesidad de los corazones. Aquel corazón que gime y late por ti y que te busca y que te necesita. Para ellos, Señor, te pido que le abras tu palabra, que ellos puedan venir a tu palabra y sentarse a los pies tuyos para comer de tu palabra y ser alimentados, para preguntar en sus caminos, preguntar por tu camino y para andar por él. Pon gracia en ellos para que puedan encontrar este camino. Y aquellos, Señor, que están endurecidos, que no quieren saber, también ten gracia para ellos, Señor. Dales oportunidad de que ellos puedan anhelar este camino, que estas palabras puedan servir para apoyarlos y dirigirlos. Todo lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén. Amén. Dios te bendiga.